A ver, perfecto. Bueno, ahora Muy sí, después bien. de estas cuestiones técnicas, les damos la bienvenida a esta jornada, tercera jornada de la Semana UNIPE Federal Virtual, en la que desde el área de educación inicial, como hablábamos antes, fuera de cámara, ya hemos tenido la presencia de Isabelino Siede y de Liliana Maltz. Hoy estamos compartiendo esta actividad con Débora Espinosa, Daniel Brailovsky, presentando a otra invitada de lujo, Mónica Fernández Páez. Mi nombre es Mónica Descalzo y soy la coordinadora del Profesorado de Educación Inicial de la UNIPE. Y para continuar con estas actividades, eh, estamos recibiendo a Mónica, quien quiero destacar con absoluto entusiasmo y total humildad, aceptó ser parte de estas actividades. Mientras siguen ingresando, pueden continuar presentándose a través del chat del Zoom y les recordamos que la grabación de las jornadas va a estar disponible en unos días en, en el canal de YouTube de la UNIPE. Para obtener los certificados, en un momentito vamos a compartir en el chat un enlace para acceder al formulario de asistencia que deben completar hoy sí o sí antes de la finalización de la actividad. Lo vamos a ir compartiendo en diferentes instancias, pero no se olviden de completar ese formulario. Y también les vamos a pedir que silencien los micrófonos y que los habiliten cuando dejemos espacio para comentarios y preguntas. Si escuchamos algún ruido, disculpen, pero vamos a silenciar para que no se interrumpa la charla. También van a poder formular preguntas a través del chat y las vamos a recuperar. Bueno, agradecemos de nuevo profundamente la presencia de Mónica en esta actividad y le damos la palabra a Débora, que es docente de esta universidad y de otras universidades, para que presente a nuestra invitada. Buenas tardes a todos. Ahí puse en el chat el formulario, como dijo Moni, después lo vamos a seguir repitiendo, es el formulario de asistencia, no se olviden de completarlo ahora, en este momento, porque después cierra el formulario, ¿sí? Y por ese formulario van a obtener la certificación de esta actividad. Bueno, tengo el honor, el privilegio de acompañar a Mónica y de presentarla. Mónica Fernández Páez es doctora en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos y licenciada en educación de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora nacional de Educación Inicial de Argentina. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige la Cátedra Libre Paulo Freire. Forma parte del equipo de pensamiento pedagógico latinoamericano de la Escuela Marina Vilte de Cetera. Es miembro del equipo Alternativas Pedagógicas y Prospectivas de América Latina y de la Red Iberoamericana de Historia de la Educación Inicial Preescolar. Y también, como sabemos, es autora de múltiples publicaciones sobre infancia y pedagogía latinoamericana. Hoy nos convoca, nos invita a pensar y a reflexionar sobre la potencia de la educación popular para educar desde la cuna. No voy a agregar mucho más porque estoy como ansiosa de escucharte, Mónica. Bueno, gracias Débora, gracias Mónica, gracias Daniel. Bueno, gracias a la UNIPE que piensa en estas jornadas. Y como decimos siempre que nos encontramos con compañeras y compañeros a pensar, es siempre una fiesta y siempre una oportunidad para que todos y todas sigamos revisando
En este caso, algo que es como el tema que creo que nos ocupa, ¿no? A todos los que estamos acá, que es pensar en los más chicos, en las más chicas, en cómo les educamos, les enseñamos. El título que pensamos con Moni tenía que ver con la potencia, ¿no? Y cuando pensamos en la potencia de la educación popular, nos estamos imaginando, estamos, digamos, acercándonos, adoptando una serie de categorías sobre las que yo quisiera, digamos, detenerme brevemente, pero no dejarlas pasar. Cuando nosotros pensamos en la potencia de la educación desde la cuna, ¿no? Aquella gran frase que acuñara Comenio en el siglo XVII, estamos pensando en la definición de un proyecto que desde que se organizan los estados nacionales en el sistema capitalista burgués, es, diríamos, un proyecto de Estado, un proyecto de país. Quizás el proyecto menos discutido, ¿no? O sobre el que menos se discute en términos de una fusión entre lo que son las líneas concretas de una política pública y lo que son los deseos de las comunidades, de las familias, de los colectivos, más digamos, situados territorialmente. Ahí me parece que estamos pensando en esa potencia, ¿no? Una potencia en términos de posibilidad, en términos de digamos, lo que se propone como perspectiva. Por otro lado, es un tema que nos hace repensar qué significa hablar de educación y qué significa hablar de educación popular. Hay una vieja tradición, sobre todo en los países de América Latina y en nuestro país especialmente, que pareciera convocar a situaciones y a formas de pensar lo educativo que se diferencian, y que por eso vale la pena, digamos, adjetivar. Nosotros en cambio sostenemos, y cuando digo nosotros digo en lo que venimos acuñando como trabajos en el equipo de APEAL, que viene siendo dirigido hace muchísimos años ya por Adriana Puigros y las compañeras de México, de Colombia, de Chile, se suman los compañeros de Uruguay, de Brasil. Entendemos a la educación popular como la educación en sí misma. Es decir, no entendemos a la educación popular como esa educación que se piensa para los sectores vulnerables o en condiciones de pobreza o en condiciones desfavorables, todos los nombres que esta estructura neoliberal en la que vivimos, al decir de Stulwart, nos acompaña y nos promueve, sino que entendemos que la educación popular es un modo de pensar la educación, en todas las aulas, en todos los territorios, en todos los niveles, modalidades, circunstancias. Entonces ahí hay como una primer posibilidad de pensar que la educación popular debería ser una manera de acercarnos al educativo desde la cuna, como una definición. Estamos, todos sabemos, llenos de grandes frases que acompañan a esta idea que estoy presentando, pero sabemos que hay unas distancias abismales en lo concreto, en lo cotidiano, en las prácticas. Entonces vamos a tratar de meternos un poquito en ese lugar, al menos eso es lo que yo me proponía cuando Mónica me hace la invitación para pensar en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en la Argentina tenemos un marco legal, jurídico, que ordena la educación a partir de su ley nacional, la 26.206, que dice que la educación inicial es una educación que comienza desde los 45 días, es decir, que le deja, ¿no?, y asume que la familia se ocupa de ese primer tiempo, y nosotros estamos diciendo, no, en realidad todo comienza en la cuna, en el primer momento que se ve la luz de este mundo. Y no estamos pensando escolarmente, y por lo tanto en quién es el que va a llevar adelante esa educación, sino nos sumamos a un gran colectivo, que es la comunidad que va a hacerse cargo. En un primer momento, de parte de la madre y el padre, o digamos en el sentido de las figuras simbólicas, pero quienes ocupan esas funciones, que no necesariamente son solo los biológicos, ya lo sabemos, pero siempre está bueno ponerle el acento, porque estamos en un tiempo de tensiones por los discursos conservadores nuevamente, y entonces es necesario decirlo, pero sobre todo estamos pensando en la posibilidad
de enfrentar la idea de que desde que se nace se es ciudadano y por lo tanto se tienen derechos, y ubicar ese derecho a la educación desde los primeros momentos. Ese derecho a la educación no puede ser pensado de ninguna manera en el marco de la institucionalidad, digamos, de lo escolar, ¿no? Decir, va a tener otras formas, pero ahí hay educación. Y nosotros decimos, bueno, somos nosotros los que nos preocupamos de esa primer franja de la vida, quienes tenemos cosas para decir acerca de lo que sucede ahí, más allá de quién sea el que lo lleva adelante, ¿no? Entonces hay una educación que también, para ser pensada como derecho, necesitaría revisar ciertas formas en las que lo venimos pensando en este último tiempo, que solamente piensa el derecho a la educación cuando lo obliga a lo institucionalizado, ¿no? Y empezar a pensar cómo esa educación va a tener intervenciones del Estado, queremos nosotros, es nuestro deseo, pero sabemos que esa disputa no es que no sucede, es una disputa con el mercado, con los medios de comunicación, con el avance de este capitalismo feroz. Entonces, con más razón, creemos que ahí hay algo para decir, para acompañar. ¿Es una novedad esto que yo estoy planteando? No. De Convenio para acá, la preocupación acerca de qué hacen las familias con los hijos en sus casas está en todos los escritos que se han hecho a lo largo de la historia de la educación de los más chicos. Desde su propio libro La Didáctica Magna hasta lo que escribe Pestalozzi en las cartas a Gertrudis, a cómo educar a Gertrudis, hasta lo que escribe Froebel. Digamos, hay una preocupación, pero es una preocupación que queda solamente depositada, y es Sarmiento, si vamos a la historia de nuestro país, quien lo dice con total claridad y con una lucidez sorprendente siempre, en el capítulo 5 de la educación popular, quien va a decir, la preocupación no es por lo que hacen las familias, sino por lo que hacen esas mujeres, que son las madres, de dudosa educación, de dudosa perspectiva de cómo mostrar el mundo, sobre la que nosotros tenemos que decirles algo para que lo hagan bien. Entonces hay como una suerte de mandato en las maestras jardineras, que tiene mucho que ver, maestras jardineras educadoras quienes ocupen esa función, que tiene mucho que ver con ser quienes son las orientadoras, las guías, la persona de confianza, pero sobre todo las controladoras de aquello que hace la familia en esos primeros tiempos. La desconfianza de esas mujeres, que Sarmiento va a decir, son las mujeres pobres que no saben educar a sus hijos, pero son las mismas mujeres pobres las que educan a los hijos de la élite, ¿no? Porque las mujeres de la alta sociedad no educan directamente a sus hijos, mucho menos lo hacían antes, que ni siquiera les daban de amamar y lo hacían las nodrizas. Entonces allí se trama una serie de mandatos, ¿no? Que van quedando, de alguna manera van quedando los residuos a lo largo del tiempo, que lleva a que en los planes de estudio que estuvieron vigentes hasta los 80, aparecieran materias como poricultura, como cuestiones que tenían que ver con el criar estando en casa, cuando en realidad en los jardines eso no sucedía, ¿no? Eran prácticas que no tenían que ver con lo que pasaba concretamente en el trabajo cotidiano, y sin embargo estaban allí. De todo esto, nosotros hoy nos ponemos a mirar cómo las comunidades, cómo los sistemas ordenan esa educación. Y vuelvo a la ley dice se educa desde los 45 días, y dice también con formatos diferentes que el Estado debe regular y controlar, y entonces allí el Estado se pone por encima de todo, pero sabemos que al día de hoy tenemos la 27064 sin reglamentar, porque la disputa está más ardiente que nunca, no es que esto ya pasó, no es que está todo acomodado, estamos en plena disputa hoy en la Argentina por este asunto, porque la tendencia de los organismos internacionales es que la franja de las edades más pequeñas sea la que queda en manos de las comunidades, las iglesias, es decir, se terciarice, confiando en lo que las familias más confían, o sea, confiando a los hijos a aquellos lugares en los que las familias más confían. Y entonces
ahí es donde nosotros venimos en una tradición que quizás hoy estamos ya revirtiendo, pero que tenía mucha fuerza hasta hace un tiempo, viendo lo que eran los efectos de esa educación popular, o de los niños y niñas atendidos en circuitos por fuera del sistema educativo formal, donde encontrábamos unas formas, digamos, diferentes, o con matices muy particulares que no tenían que ver con lo que pasa en el sistema educativo formal, es decir, en los jardines de infantes que todas nosotras conocemos, en los que la mayoría de nosotras, nosotres, trabajamos, bueno, etcétera, para los que nos formamos en todo caso. Entonces hoy en la Argentina hay que pensar en esa educación para la primera infancia, digamos, ya hace bastante, porque la ley es del 2005, que tenemos que pensarla como una preocupación que abarca a distintas formas de resolver esa educación, ¿no? de atender, perdón, a los más pequeños, y donde esa educación debería tomar formas diferentes, pero lo que no pueden es negar su carácter educativo. Y donde nosotros decimos la educación popular no va a estar en esos lugares, que digamos, no se va a dar en espacios que no tienen el escudo en la puerta para decir fácilmente qué es lo del sistema y lo que no es, sino que va a estar presente en muchos lugares, en formas muy disímiles y con expectativas muy diferentes, ¿no? Al hablar de las expectativas, hacemos otro punto de la viñeta y decimos, bueno, expectativas de quiénes, preocupaciones de quiénes, derechos de quiénes. Y ahí aparecen lo que nosotros venimos trabajando hace un tiempo, que es la idea de que hay tres sujetos diferentes, que cuando uno habla de la educación popular desde los primeros años, suelen ser nombrados de manera indistinta, muchas veces confusa, muchas veces, digamos, sin abonar a la claridad en la discusión, que es hablar, por un lado, del derecho de las familias, de ayudarnos a pensar en ese derecho que tenemos sobre todo las mujeres, de que el Estado nos ayude en la crianza para poder desarrollar las actividades económicas que este sistema nos pide, para poder desarrollar nuestras propias, digamos, carreras, estudios, para poder también participar de lo cultural, es decir, para poder encontrar ayuda, y entonces es la demanda de la vacante, lo digo como se traduce en lo cotidiano, el derecho, la vacante, falta la vacante, porque ahí se está atendiendo al derecho de las familias. Por otro lado están las dificultades muy grandes, que en los espacios que no forman parte del sistema educativo, los jardines comunitarios, los jardines muchas veces incluso hasta los municipales, es decir, no responden a las mismas condiciones de trabajo dignas, que aparecen o que se presentan como las mejores condiciones en los jardines del Estado, en las instituciones del Estado que pertenecen al sistema educativo. Y por otro lado, y eso es un tema muy grande, porque ahí es donde aparecen las demandas más fuertes de todas estas mujeres, que en su mayoría siguen siendo mujeres, que están allí trabajando de una manera completamente vulnerados sus derechos. Y por último aparece lo que nosotros, en general, los que nos dedicamos a este tema, advertimos que es el derecho de las niñas, los niños, les niñas a la educación. Que queda siempre como en el último lugar de esa preocupación. Y voy a decir un ejemplo para que se entiendan estas distinciones. Cuando uno habla desde la perspectiva del derecho de las familias a tener una vacante, necesitan las familias las vacantes en función de sus necesidades laborales, generalmente. Muchas veces, incluso en los jardines, que son muy pocos en sus orígenes en la ciudad de Buenos Aires, aquellos primeros 5, había un listado que había que cumplimentar, digamos, para cada vez que se hacía una inscripción, y en ese listado había que mostrar la mayor vulnerabilidad posible para tener la vacante, ¿no? Es decir, es una madre sola, estamos hablando de los 80, cuando todo esto no se decía tan abiertamente como ahora, más bien se escondía. Entonces, si era una madre sola, tenía un salario bajo, tenía muchos, era el cuarto hijo y no el primero, todo eso les iba sumando más puntaje, y con ese puntaje accedían a la vacante. Eso de alguna manera más claro o menos claro sigue vigente. Ahora,
a veces las familias necesitan que los chicos estén en las instituciones 9 horas, porque trabajan 8 horas y tienen tiempo de traslado de los trabajos y demás. Y nosotros como docentes decimos, un niño no puede estar 9 horas, 10 horas en una institución. Y ahí entonces empiezan las tensiones entre el derecho de los niños y esa necesidad de la familia, que también tiene derecho a exigir que le cuiden, ¿no? Bueno, eso suele quedar confundido cuando se habla del asunto. Es decir, ¿confuso en qué sentido? Que pareciera que depende quién hable. Es decir, si quien habla es la institución educativa, que presta atención a lo que le pasa a los niños, nosotros decimos los chicos no pueden estar acá. Y si hablan las familias que necesitan dejar a los chicos, dicen, pero ese jardín no me lo quieren tener, entonces aparecen estas ofertas de espacios que tienen horarios más flexibles y los niños están a veces 9 horas, 10 horas en las instituciones, que en general son los que no están adentro del sistema educativo y que por eso tienen unas posibilidades de funcionar que no se adaptan a las POF propias de las instituciones educativas. Y por otro lado, muchas veces también pasa que nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las condiciones de las compañeras que trabajan en esos lugares? Bueno, lo que pasa es que la compañera fue la primera que armó esta institución cuando la crisis de la hiperinflación alfonsinista hizo que en el barrio no haya para comer y para que las madres vayan a cartonear, entonces nosotros empezamos a cuidar a los chicos, entonces esta compañera trajo a la otra y a la otra que es amiga, y se armaban instituciones en las cuales todavía eso circula, donde hay gente que no está del todo formada, donde convive la compañía que no está formada con una compañera más joven que encuentra ahí su lugar de trabajo, pero hizo su carrera, es titulada. ¿Y cómo cobran? Ni siquiera son monotributistas, agarran la plata de lo que se recibe y cobran lo que pueden. Y entonces ahí empieza el problema de cómo se trabaja, que tiene que ver con cómo lo que se consigue como remuneración, se cobra de salario, y se dejan de lado las preocupaciones por cómo se atiende y se educa a los niños. Es decir, esto está vigente todo el tiempo en las instituciones de la educación inicial. Y en las instituciones que son las que forman parte del sistema, este imaginario social que ha puesto a la educadora, al educador, al docente bajo sospecha, también hace que quienes trabajen allí estén trabajando en condiciones de muchísima vulnerabilidad simbólica. Se está trabajando con miedo, no se puede tener miedo de dar un beso o un abrazo, de sostener en brazos, de tener palabras amorosas. Pero hay miedo, ¿cómo no va a haber miedo si hay denuncias por todos lados? ¿Cómo no va a haber miedo si está la televisión en la puerta queriendo, digamos, maltratar a una compañera? ¿Cómo no va a haber miedo si tenemos en el patio de una escuela de Palermo la policía adentro a las 3 de la tarde? Entonces es legítimo el miedo. Y ahí, por un rato, de nuevo, nos perdemos de lo que le pasa a los niños. Es decir, lo que estamos tratando de decir es que la problemática tiene una complejidad que nos obliga a pensar en estos tres sujetos, pero que al mismo tiempo no podemos nunca hablar de uno sin estar inmediatamente hablando del otro. Creemos sí que hay que empezar a poner más claridad, y que hay que empezar a nombrar cuando lo que nos preocupa, ahora nos preocupa las condiciones de trabajo, ahora nos preocupan las condiciones de las familias, pero nunca ninguna de esos derechos puede vulnerar o estar por encima del interés superior del niño, que nos plantea el paradigma de protección integral. Entonces, eso es un tema que hay que dejarlo claro cuando hablamos de la educación inicial en este momento en nuestro país, porque la situación es delicada, y porque lo que está pasando en las instituciones es muy complejo, ¿no? Y porque sabemos, además, que a partir de hace unos días, antes de ayer fue la presentación oficial con la ministra, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, con la ministra de Desarrollo Social, se pone en vigencia la ley Lucio, que es la ley que viene a reponer la necesidad de que nos formemos todos los que trabajamos con niñas y niños, y todos los que tienen que ver con el tema, funcionarios del Estado y demás, en el tema, en el asunto. Es decir, los niños son sujetos de derecho, y son los derechos de ellos, el cuidado de ellos, está por arriba del de cualquiera de nosotros. Bueno,
Son temas para ir dejándolos ahí como para pensar y ver la amplitud de la cuestión. Después me parece que hay que pensar en que el hablar de educación popular o de educación implica asumir la posición política que tenemos como educadores, al decir de Paulo Freire, ¿no? Y asumir que esa posición política lo que está diciendo no es de lo partidario, sino de la disputa por el mundo. Cuando hablamos de la disputa por el mundo, estamos planteando las representaciones que tenemos sobre él, y estamos planteando algo que hace ya varios años venimos usando, hace muchos años, y ahora venimos trabajando con muchas compañeras que están por acá, con las que compartimos el espacio del Infod, y son equipos de tutoras de privilegio, que venimos compartiendo esta idea que José Martí escribiera en el prólogo de la educación, la Edad de Oro, sobre la educación de los niños y las niñas, decía él, que tiene que ver con mostrarles el mundo a los niños y decirles qué hemos hecho los hombres y las mujeres hasta ahora. Y entonces ahí nosotros decimos, ¿qué mundo? ¿No? ¿Qué mundo? ¿Cuál es el mundo que vamos a compartir? El mundo del mercado y del Día de la Niñez, que es otro tema. Yo ahí hago nota al pie y adhiero a los planteos, dejamos de hablar de los menores, dice Claudia Cesaroni, no sé si la conocen, pero es una abogada que se dedica al tema de, digamos, de cuidado de adolescentes y la cuestión penal. Dejamos de hablar de los menores para hablar de los niños y las niñas, ahora volvimos a encontrar una palabra que nos saca a cada uno del relato y vuelve a poner el gran nombre, ¿no? Las infancias. Cuando uno habla de las infancias, ¿quiénes son las infancias de una sala, ¿no? ¿Dónde está el de todos los días? Bueno, pero el mercado hoy podría ser eso, una discusión, ¿no? En la sala. Así que, ¿qué enseñamos? A ver, ¿qué es el Día de la Niñez? Lo que dice el mercado, lo que ofrecemos nosotros. ¿Qué decimos en relación al cuidado del ambiente? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a mostrar, en palabras de Martí? ¿Qué vamos a mostrar en relación a lo que implica la posibilidad del juego? El juego, con qué, cómo, todos los niños del mundo, algunos niños. ¿Qué vamos a enseñar en relación a los colores de la piel? ¿Cómo vamos a incluir en una sala donde decimos, sí, sí, nosotros somos inclusivos, tenemos, como solemos decir ahora, ¿no? Yo me sumo en el colectivo de mis compañeras, ya no estoy en la sala, pero me sumo ahí. Dicen, porque uno estuvo muchos años, entonces sigue teniendo cabeza de maestra. Tenemos 15 chicos y 4 con algo, ¿no? Que es cualquiera de las discapacidades que son clasificatorias de comportamientos de las niñas y los niños, no condiciones, ¿no? Para estar en el mundo. Tenemos estas dificultades con las familias, como si nuestra vida en las familias no tuviera las más dificultades. Digo, ¿no? ¿Qué mundo vamos a mostrar? ¿Un mundo de pieles marrones y blancas, o solo de pieles blancas, como por años, por décadas, enseñó la escuela normal argentina? Estamos en un tiempo de mucha deconstrucción de afirmaciones que felizmente nos van a llevar a un mundo más justo, pero que al mismo tiempo están en disputa. Entonces tenemos que asumir que ese trabajo, esa potencia de la educación popular en una sala, cualquiera sean las características, que tenga la misma, la pertenencia o las titulaciones que tiene quien lleve adelante esa tarea, siempre está en disputa con el mundo, siempre está mostrando un mundo en disputa, ¿no? Para decirlo con más cuidado. Y eso implica asumir el carácter político de esa tarea que estamos llevando adelante. ¿Qué quiere decir? Ese mundo está en disputa y yo estoy haciendo política porque elijo una forma. Yo creo que el problema más grande que tiene, o el riesgo, no el problema, para ser más precisa, que tiene la educación inicial, es que tiene décadas y décadas de haber, y a mi manera de entender, y lo compartimos con muchos compañeros, compañeras, es uno de los efectos del mayor triunfo del último proceso de dictadura cívico-militar en la Argentina, habernos hecho creer que uno puede ser docente de los más pequeños, creando ese mundo ideal, ¿no? Esa jaula de oro en el rincón
de la escuela primaria, como dicen las memorias de la Normal de Paraná del 1800, donde no se habla de política, donde no se discute el mundo, y donde se intenta instalar que la manera en la que la maestra o el jardín cree que es el mundo es lo natural. Se ha triunfado en eso, y ahora nosotras estamos haciendo el trabajo de construcción de esas ideas. Y entonces sabemos que eso no es así, porque no es natural que las mujeres hagamos lo que nos dicen, sino que podemos hacer muchas cosas, porque no es natural que todos los nenes de la sala tengan la mamá y el papá, y sean familias heterosexuales, porque no es natural que todos tengan los pelos rubios, porque no es natural, ¿no? Es decir, cada cosa. No es natural que todos comamos de McDonald's en el fin de semana, no es natural que te tengan que hacer un regalo para que estés feliz, bueno, etcétera, etcétera. La lista es enorme y cada uno de nosotros podríamos hacer listas distintas, incluso por dónde vivimos, por qué nos gusta. Entonces, tensionar estas ideas implica asumir que además no hay ningún docente, ningún equipo directivo, ni ninguna institución que pueda crear esa idea de qué mundo va a mostrar en soledad, con las puertas de la institución cerradas. Que esa idea tiene que ser producto de lo comunitario, de la búsqueda de lo común entre todos quienes estamos allí, haciendo el trabajo de acompañar, criar, atender, cuidar, educar, enseñar a ese que llegó, ¿no? Que además sabemos que las perspectivas de género nos invitan a decir esa con cierto cuidado, ¿no? Porque puede ser que nosotros le nombremos de una forma y después se sientan de otra, ¿no? Es bien interesante, y lo vengo recomendando hace bastante, leer ¿Quién defiende al niño queer?, el texto de Beatriz Paul Preciado, donde dice lo que le cuesta hacer ese cambio de identidad, ¿no? A un filósofo ya grande, ahora ya es Paul, ya asumió con todo, ¿no? Y después me parece que cuando uno piensa en la potencia de la educación popular, y ahora voy a referirme a las instituciones que son comunitarias, esa potencia está dada justamente porque es el resultado de la discusión en el territorio, no porque está marcada por la pobreza o la debilidad. Y que esa potencia es la que les permite a estas instituciones. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante con compañeras de estas instituciones para justamente uno de los módulos del Infod, de haberlas escuchado a ellas, no hablar en nombre de ellas, sino escucharles. Y uno de sus mayores desafíos era, por un lado, asumir que podían hacer esa tarea desde una perspectiva pedagógica. Es decir, hay algo de lo pedagógico, y cuando uno habla de lo pedagógico, está hablando de lo educativo en general, y está poniéndolo en tensión con lo didáctico, que es casi lo que ocupa todos los sentidos, muchas veces, en la tradición de la educación inicial, ¿no? Nosotros pensamos que la didáctica es un proceso de experiencia, como decía Paulo Freire, que hay allí mucho saber acumulado en el cotidiano de cada día, que hay unas tradiciones, que hay unos modelos, que hay unas formas que se adaptan, que se adoptan, que se nombran con nombres más técnicos, ¿no? Algo de lo que Adriana Puigros habla mucho, que es esto de la jerga pedagógica, ¿no? ¿Vieron? Tenemos infinidad de nombres que solo entendemos los que estamos en este trabajo, porque salimos de acá y no nos entiende nadie. Si uno empieza a hablar que la POF, que la unidad, que el proyecto, que el escenario, ¿quién te sigue? Es una conversación que la gente que nos escucha dice, ¿qué dicen? ¿No? Bueno, saliendo de esa jerga, hay experiencia, hay saber acumulado. Y nosotros creemos que ahí, en esa combinación entre lo que es la potencia de instituciones del sistema, en el encuentro con las que no están en el sistema, una fuerza que se da por la mirada más situada en los niños y en el territorio, en la comunidad, ¿no? Nacen estas instituciones de las necesidades de la comunidad,
nacen con una, digamos, idea, valores, incluso disputas político-partidarias fuertes, que la escuela pública no tiene, que la escuela privada tampoco tiene, ¿no? Porque tiene como unos grandes, ¿no? Axiomas sobre los que trabajamos, pero tenemos, y sobre todo lo digo en inicial, porque quizás si uno va a la universidad sabe que hay una discusión, que hay elecciones, que, ¿no? Si uno va a terciario pasa lo mismo, uno va a la secundaria y están los centros de estudiantes, en la primaria los niños y las niñas se expresan en voz alta, hay experiencias de los consejos de niños, pero en inicial hay como un deseo de apropiación de la voz de las más chicas y los más chicos, muy fuerte. Y también muchas veces hay un mandato de que el adulto que está allí, el educador, la educadora, lo haga. ¿Sí? Porque a veces no todas las compañeras quieren decir lo que los chicos dijeron, pero te lo piden, ¿no? Porque tenés que poder responder a cierto mandato. Y eso nos priva de la posibilidad de, digamos, de asumir que el trabajo de enseñar es un trabajo de acompañar al otro, de mostrar el mundo, pero que siempre va a estar en disputa, y que nosotros como adultos tenemos que ser capaces de hacer esa síntesis, ¿no? Y corrernos de esa mirada infantilizada, que en lo vulgar, a ver si lo digo como suele ser, y si no me dirán si me equivoqué, ahora cuando ya voy terminando esta parte, nosotros decimos me lo bajaron, me lo dijeron, nos lo piden, ¿no? Es decir, en un gesto casi, bueno, casi no, infantil, de dejarle al otro, que a veces es la directora, a veces la supervisora, a veces la otra compañera, a veces la profe curricular, a veces es la persona que ayuda en ordenar el espacio, le otorgamos ese lugar de autoridad y de padre, ¿no? En lo simbólico del psicoanálisis, y nosotros nos quedamos cual niños padeciendo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo los niños pueden cuidar a los niños? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que nos hagamos cargo, no? Y a veces la preocupación por el tecnicismo, es decir, yo me acuerdo de haber discutido con compañeras en el profesorado, muchas por ahí les pasa esta cosa de qué es más importante, cómo se escribió la planificación o lo que pasa con los chicos en la sala, ¿no? No, bueno, pero la planificación es muy importante. Bueno, a mí me preocupa más saber si le puedo dejar a 25 pibes y irme tranquila a la otra sala, ¿no? Es decir, hay una tradición, cada vez se instala más, y lo digo en términos de la integración. Hace unas horitas hablaba con una compañera, una investigadora de San Luis, y hablábamos de esto, de pensar que prácticamente cualquiera con buenas intenciones puede atender a los niños y a las niñas, y no es así. Hay un saber que a veces se legitima, ¿no? El capital institucionalizado de Bourdieu con el titulito, por eso estamos en una universidad, porque hacemos ese trabajo, que es dar los papelitos del capital institucionalizado, pero a veces es un saber que se acumula en la práctica, que se acumula en el estar ahí, y eso es lo que circula mucho en estas experiencias comunitarias y sociales, pero hay saberes, no se está cuidando a un niño sin saberes. Y hay que atender que digamos, en ese saber que por años se le ha desconfiado a las mujeres, en el último tiempo se le ha desconfiado a los docentes, y a los docentes ahí diría en general, no solo de inicial, ¿no? Por eso, si ustedes ven, las nuevas experiencias de atención a los más chicos cada vez tienen más la presencia de los grandes, digamos, desconfiadores de lo que nosotros hacemos, que son el área de salud. Porque hay como una traducción de que se desconfía de lo que hacen las madres, se desconfía de lo que hacen estas chicas que son las maestras de inicial, en su mayoría maestras maestres, ¿no? Maestros. Profesores. Ese es un tema sobre el que hay que pensar, porque son límites a esa potencia, porque el límite no lo pone la experiencia, no lo ponen las niñas y los niños, no lo ponen solamente los espacios, que sabemos que muchas veces no son dignos, que a veces están desprovistos, y que entonces frenan esas posibilidades. Por supuesto, no vamos a negarlo, discutimos, peleamos y seguimos trabajando para que eso cambie desde siempre, y lo hacemos todos los que estamos acá seguramente. El punto es cuando los límites son los propios, cuando si sos de inicial tal cosa no la lees porque no hace falta, porque en el jardín de eso no se habla, cuando estudias a medias porque total para dar ese tema con eso alcanza, ¿no? Cuando
lo que nosotros tenemos por discusión en los equipos son el corrimiento de la mirada de lo pedagógico, ¿no? Y nos quedamos solamente en el cómo hacer. Y cómo eso a veces en las instituciones que no forman parte del sistema se traduce justamente en exacerbar esos matices tan escolarizados que decimos, bueno, nosotros queremos que los niños pequeños tengan derecho a la educación desde la cuna. Ahora, ¿cómo se traduce eso? No se traduce en todos los chicos en la sala, en salas, con bancos en filas mirándose la nuca. No. Y hoy mismo, ¿no? Y lo digo con la idea de algo que uno transitó con el cuerpo de verdad, así como probamos en los 80 que había que hacer en un deambula o en un lactario porque no estaba en los libros que se hacía, hoy yo creo que hay que probar otras formas de instituciones. Si las instituciones hoy deberían alejarse más de esa forma escolarizada desde los primeros momentos, pensando la larga trayectoria educativa que van a tener los niños y las niñas, que es trayectoria educativa desde el primer momento, al decir de Brisiol y otros que estudian el tema, ¿no? Y que tienen derecho a atravesar esa experiencia, y que a lo mejor será una experiencia que se transita en un poco rato, porque mi familia trabaja de una forma que puedo ir un ratito y me voy a casa, que en otros casos tendrá que tener más horas, que en otros casos será una experiencia que se comparte familiarmente, pero que el Estado está presente como garante de ese derecho a la educación desde que se nace. Y las mujeres vuelven a tomar un lugar, digamos, de reconocimiento social de la tarea que hacen. No solo las madres en las casas, sino esas mujeres, en su mayoría, insisto, por eso hablo de mujeres, que están haciendo ese trabajo en los lugares de atención a los más pequeños. Porque hoy la desvalorización lleva también al silencio en términos de lo sensible y de lo afectivo, y hay mucha gente pasándola mal. Educadoras, maestras, equipos directivos, responsables, coordinadores. Y entonces pareciera que está bueno que vengan toda la gente de salud, porque nosotras no sabemos qué hacer con los niños. Y ahí hay una discusión y una tensión por las incumbencias y el trabajo. Las niñas y los niños sanos no necesitan de los elementos del área de salud que atienden a los niños con otras dificultades del crecimiento. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que responder de manera comunitaria. No puede venir alguien a decirnos una respuesta, porque si alguien va a decir con mucha generosidad probablemente, pero va a decirlo desde su mundo, ¿no? Yo ahí creo que nosotros tenemos un punto sobre el que podemos volver y conversar, y yo abriría acá a la conversación, sin perder de vista de decir tres cuestiones básicas que para nosotros, para el equipo de ANAPEAL, definen a la educación popular, y creemos tiene que ser la educación en todos lados. Lo que se va a enseñar, el proyecto, los contenidos, en la experiencia de educación popular se eligen respetando y con la comunidad. Nunca los va a traer el que digamos, va a imponer una jerarquía de saberes, ¿no? Y eso es fundamental para pensarlo, porque a veces esos saberes que llegan como una jerarquía, es decir, que le dan más valor a unos que a otros, nosotros, los docentes, también los recibimos así. Nosotros, los educadores, también les recibimos así, ¿no? Viene la capacitación de los lugares de educación, o viene la capacitación de las otras organizaciones que capacitan muchísimo en los jardines comunitarios y de gestión social, siempre a decirles qué hay que hacer. Nadie pregunta, ¿que ustedes qué harían? ¿Qué creen que estos niñas deben aprender? ¿Qué creen que tendríamos que enseñarles? ¿En qué vamos a discutir sobre qué mostrarles? ¿Qué vamos a hacer para explicarles qué hemos hecho los hombres, decía Martí, y yo digo, las mujeres también, hasta ahora? ¿Qué vamos a hacer con el 24 de marzo? Porque hace 8 años, el 24 de marzo se hablaba en casi todos los jardines, y este año ya no se habló casi. Se habló donde las maestras tienen convicciones, militancia, posiciones, donde les gusta dibujar o pintar un pañuelo, hacer una ronda para recordar a las abuelas y a las madres,
pero no pasó eso en todos lados. Quiere decir que estamos en retroceso. ¿Cómo vamos a hacer entonces para definir a ese matiz político que tiene nuestra tarea? Y bueno, el planteo de esta posición de la educación popular va a recuperarlo sin asustarse, va a asumir el planteo freiriano de decir que la formación y el trabajo de enseñar nuestro tiene que ver también con formar subjetividades y empoderar al otro, asumirle ciudadano con todos los derechos y todas las posibilidades, y ese es el primer posicionamiento político. Y también va a buscar lo común, no va a dejarse llevar por lo solitario, ¿no? A esta escuela le cierra, a este jardín le cierra, a esta salita le cierra, a esta señorita le cierra, este proyecto, este trabajo, y con eso estamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar decir a mí, mi proyecto, lo mío. Bueno, estamos en unas circunstancias del mundo, ¿no? Del mundo global y del mundo individual, donde solos cada vez queda más claro que nos vamos a salvar. Nosotros no podemos seguir enseñándole a los niños y a las niñas que de lo que se trata la escuela es de la competencia, de ver quién lo hace mejor o más lindo, sino de cómo lo hacemos mejor entre todos y todas. Es casi como un mandato que se impone. Y eso no es la educación popular para algunos sectores. Eso tiene que estar desde la primer salita de jardín en cualquier rincón del país y con cualquier forma, hasta la última aula de un posgrado, de un laboratorio de ciencia. Y ahí la discusión es qué, ¿no? Porque el jardín no puede seguir diciendo que solamente se juega como lo más importante. Estos pibes hoy, diría Michel Serret, saben que el mundo lo tienen en sus manos con los dispositivos. Es muy interesante y recomiendo mirar quienes vivan en las grandes ciudades, a la gente que va cartoneando y se detiene a mirar los celulares, para que dejemos de pensar que es una cuestión de clase, ¿no? Y veamos que es algo que nos convoca a la vida común a todos, cada uno lo hará con más facilidades o menos, el aparatito que tiene en la mano o cómo le carga las posibilidades de hablar, pero todos sabemos que ahí hay algo, los niños y las niñas lo van a saber, van a hablar de una manera diferente, y tener el mundo en las manos, decía Michel Serret, implica tener el poder, lo que antes solo tenía el rey y el monasterio, ahora lo tienen todos. Entonces, ¿qué lugar va a ocupar el jardín ahí? Porque el mundo ya está disponible cuando llegan con nosotros. Bueno, esa es una pregunta para pensar por esto que es lo común y el contenido, que tiene mucha potencia, o que va a hacer que el jardín de infantes pase a ser un lugar de muy poca importancia. Entonces, hoy lo científico, hoy la palabra, hoy la alfabetización, que viene junto al juego, que viene junto a los lenguajes expresivos, al arte, tienen que estar conviviendo sin que uno le quite lugar al otro, ¿no? Y dejar de tenerle tanto miedo a que cuando uno enseña algo que parece un contenido que tiene que ver con lo científico, estamos ante una situación escolar, porque el jardín, así como lo conocemos hoy, ya está en un formato escolar. Es decir, no hay algo que viene a irrumpir, sino que ya está siendo desde siempre, nació a la luz de la escuela primaria, mirando esas formas y adaptándose, preparando para, bueno, infinidad de discusiones a lo largo del tiempo que ahora nos extenderíamos, pero a mí me parece que es bien interesante que nos hagamos estas preguntas, y que entonces salgamos de ciertas formas de construir los recortes, y que esos recortes vuelvan a ponerse en diálogo con esta situación actual. Así como fue una operación que hicimos las maestras que empezamos a trabajar en el regreso a la democracia, que nos tocó en esa época, porque nacimos ahí nada más, ¿no? Que empezamos, aprendimos de entrada que había que ayudar desde las salas, desde las aulas, desde los patios a reordenar la sociedad. Hoy nos vuelve a tocar ese trabajo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y para eso no se trata de seguir los tutoriales que hay por todos lados, ¿no? Esto que yo vengo llamando la didáctica del tutorial, donde todo el mundo es cómo se hace, o la receta de,
sino de empezar a preguntarnos, de decir, bueno, a ver, veníamos haciendo así, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Por supuesto, todo lo que aprendamos, todas las herramientas técnicas que tenemos nos van a ayudar, los saberes de cada didáctica específica, pero hay que replantearlo, hay que reordenarlo, hay que revisarlo y hay que dejar de lado lo que hoy por hoy ya nos sirve, ¿no? Me parece que estamos ante esa situación. Y después finalmente, y para decir lo último, asumir la dignidad del trabajo de quienes están en estos lugares, ¿no? Tenemos en nuestras manos ese tesoro que es la sociedad que van haciendo. Fue necesario hacer grandes operaciones discursivas, de construcción de discurso, para decir que ese trabajo lo hace gente con poca importancia en la sociedad. Por eso la mayoría mujeres. No solo por buenas y baratas, al decir de Don Domingo, sino porque su lugar en la sociedad era un lugar secundario, ¿no? Entonces, mujeres que hacen un trabajo de poco valor, que hacen algo que no nos importa, tienen en sus manos ordenar la sociedad, construir subjetividades. Bueno, necesitaban reafirmar esa poca valía de nuestro trabajo. No nos engañemos, es todo lo contrario, ¿eh? Está ahí la semilla que empieza una posibilidad de que las cosas sean distintas. Prueben decirle a un nene de 2 años que tal o cual cosa no se hace, y van a ver cómo en las casas a los 2, 3 días empiezan a decir, y ahora hace así, dice que se lo dijiste vos, y uno se siente ahí, ¿no? Que lo aprendió. Bueno, ese es el peligro de todas nosotras, todes nosotres, todos nosotros, educando desde la cuna. Por eso, me parece que hay que sacudirse ese polvo de desprestigio que intentan ponernos y perder los miedos. Para eso es con los otros, soles nadie va a perder el miedo a estar en una sala o que le denuncien o le pase algo, es justamente juntándose, ¿no? Bueno, yo si les parece, Debo, Mónica, Daniel, cortaría acá y abriría el micrófono y seguimos charlando, no es que cortamos y nos vamos, sino que empezamos a intercambiar palabras, ¿les parece? Sí, totalmente, gracias Moni. Un aplauso así desde este Zoom. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Me acordaba mientras hablabas, ¿no? De cuando, obviamente, digo, la educación tiene esa potencia, pero cuando le ponemos el nombre de educación popular, ahí la politicidad de la educación toma otra relevancia que me parece que es interesante, sobre todo en el escenario actual donde habitamos y transitamos con discursos que siguen negando esa politicidad y que siguen avalando la supuesta neutralidad, ¿no? O apoliticidad de la educación. Y me acordé cuando vos hablabas de Paulo Freire en el libro de La pedagogía de la pregunta, cuando dice, bueno, la misma negación de la politicidad es un acto político, así que no discutamos, ¿no? Ahí hay algo de esa potencia que en el nivel inicial, como vos dijiste, me parece que todavía tiene mucho camino por andar, mucho por discutir, ¿no? Mucho por discutir con esa comunidad, porque muchas veces el jardín, con este miedo que vos dijiste que es genuino, se encierra en sí mismo y se olvida un poco de ese territorio en el que está inserto. Justo en este Zoom está la vice o la secretaria del Jardín Creciendo Juntos de un barrio de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, y recordaba su proyecto institucional, que el título es La educación no es neutral. Y a partir de ahí arrancan con el proyecto institucional, hermosa institución a la que quiero, y me parece que ahí hay como mucho para todavía conversar al interior, ¿no? De las instituciones, sobre todo a nivel inicial, para este mundo que queremos mostrar, ¿cuál va a ser, no? Siempre decimos, bueno, les educadores hacemos una lectura del mundo permanente,
y en el campo educativo se traduce en práctica. Entonces, ¿por qué no discutimos qué lectura del mundo estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué tenemos todavía miedo a discutirle a la supervisora, a los inspectores, a quien haya que discutirle, a la comunidad, a la familia, esa lectura del mundo que queremos convidar, que queremos invitar, que queremos ofrecer a las pibas y los pibes y les pibes que tenemos en nuestras instituciones? Y por el otro lado, recupero, me parece, la importancia de seguir peleándonos con el formato escolar, porque hay mucho realizado anterior y en este durante, de otras organizaciones educativas que tienen mucho por enseñarle al formato escolar, ¿no? Y ahí me parece que hay que abrir un poco la puerta a esos otros saberes, como decías vos, y que esos otros saberes se tienen que poner en diálogo también con la lectura del mundo que queremos hacer específicamente en cada institución. Vuelvo a recuperar esto de romper con es lo mío. Me parece que la potencia también de la educación popular es que nos enseña que es un nosotres y que es nuestro proyecto, nuestra institución, nuestros pibes, ¿no? Y ahí me parece que tenemos mucha tela para cortar. Simplemente eso, y abrimos el micrófono, o si no, si quieren vayan escribiendo también en el chat y vamos recuperando. Sí, acá en el chat tenemos algunas intervenciones. Eliana, que plantea la importancia del contexto y la horizontalidad de los saberes, y agradecen el espacio. Javier cita al poeta español León Felipe y trae esta frase: no se trata de ser el primero, sino de llegar con todos y a tiempo. Acá están expresando la alegría de compartir este espacio. Otro comentario de Javier dice: el tema es asumir el conflicto inherente al campo educativo, polémico, plural y complejo, y entonces la autoría del educador. Hay aplausos, imprescindible alojar y abrazar a nuestras infancias. eh, Seguimos con agradecimientos y felicitaciones. Así que bueno, de nuevo, si quieren compartir algún comentario, pregunta, inquietud por el Lucía, chat, o abrir el Lucía, micrófono, no solo para llamar a Lucía, sino para hacerle alguna pregunta o comentario a Mónica. Pueden levantar la mano, claro, a lo mejor pueden levantar la mano. Como somos varios, también pueden levantar la mano, si quieren, y nosotros vamos así nombrando. Anímense, la tenemos a Mónica acá para conversar, aprovechemos este momento. A veces es el gesto generoso de poner en común, ¿no? Es eso nomás. Ay, Javier levantó la mano, ahí está, sí. Perdón, buenas tardes. Disculpas, es porque llegué un poco tarde a la sala. Me perdí de una parte primera. Igual cuando enganché, la verdad que muy convocado por las palabras que iba diciendo Mónica, así que te agradezco mucho. Estoy del otro lado del Río de la Plata, en Montevideo. Bueno, no, agradecer también a la UNIPE, la verdad que esta patriada que se manda, la verdad, ya 2 veces por año, y ya desde hace un tiempo, y que convoca siempre con mucho interés. No, yo escribí ahí medio escuetamente, que me pareció interesantísimo el planteo que vos decías de la relación autoritaria en las instituciones y de cómo la educación popular, o algunas prácticas o las culturas institucionales y culturas de trabajo que vienen quizás de ese campo educativo podrían ser removedoras para los formatos escolares más formales, ¿no? Uruguay tiene una historia y una cultura institucional muy similar a la Argentina en el sentido de la escuela de educación pública, así que creo que estamos hablando más o menos en el mismo escenario, aunque seamos distintos países.
Y tal cual, yo creo que me quedó mucho resonando esa idea, ¿no? Y pensaba, porque uno piensa a veces en lecturas que va haciendo, ¿no? Aquella provocación que hacía Freire, ¿no? De asumirnos como intelectuales, ¿no? Freire, perdón, Giroux, de asumirnos como intelectuales, y bueno, el lapsus no fue casual, se conocían un poco esos amigos. Pero me parece que eso es interesantísimo, porque claramente asumir la tarea de educar desde el miedo es muy complicado. Y desde el miedo a la autoridad, en sistemas que son tan autoritarios, vos decías el triunfo de la dictadura, ¿no? También estamos emparentados en eso, lamentablemente. Y yo creo que lamentablemente eso quizás antecede, pero que se profundiza con ese triste episodio, esos tristes años, y que lamentablemente ha quedado marcado a fuego y como profundamente instalado. Entonces, en realidad, siempre estamos como en esta cosa de los simulacros. El otro día leía un libro que escribió un autor uruguayo que se llama Carlos Liscano, lo terminó de escribir sabiendo que estaba en sus últimos días de vida, porque estaba atravesando una enfermedad, y él es un libro que se llama, ahora se me borra el nombre, perdón, pero en realidad habla sobre la experiencia del cuartel, Esperando a los tártaros, se llama, es un libro, la verdad que interesante. Y aparecían pila de... Cuando iba leyendo aparecía como muchas simetrías y muchas cosas que me hacían pensar en el formato escolar y en el formato de trabajo en las escuelas, ¿no? Y esta cosa de vivir en el simulacro, ¿no? De vivir en el simulacro o vivir en el encargo del otro y haciéndonos cargo de unos encargos que son de otros y que en realidad obturan la creatividad, obturan la producción, obturan la autoría. Por eso colocaba ahí esa idea de asumirlos como autores. Y nada, quería volver a eso y nada, cierro y muchas gracias de vuelta. A todas. Mientras se animan, Debo, me quedo pensando en qué interesante este planteo que trae Javier de pensar en el encargo del otro, ¿no? Y pensar en los más pequeños, en las más pequeñas. Yo creo que nosotros tenemos, y sobre todo quienes trabajamos muchos años en las salas, tenemos el deber, miren, me animo a decirlo así brutalmente, de mostrarle a los otros lo que ahí pasa, que dejen de imaginarles a los niños y a las niñas y los vean de verdad. Cuando uno le dice algo a un estudiante en la secundaria, mira, a veces se engancha, a veces no, a veces le cae la ficha varios días después, que en realidad es el insight del aprendizaje, pero solo en la universidad desconfían o repiten, pero no hay más que un acto y un gesto de un maestro explicador, ¿no? Al decir de Rancière, y un maestro y un estudiante, un otro que repite y hace el oficio, ¿no? Es el trabajo, a los frentes macha, diríamos. En cambio, con los niños pequeños, hay una cuestión de tanta, digamos, unidad entre lo que uno dice y lo que ellos hacen, ¿no? Hay algo del orden de la complicidad permanente, que creo que además es lo que descoloca, ¿no? Descoloca muchísimo cuando los niños no lo pueden hacer eso. Y no nos preguntamos si lo que estamos haciendo nosotros es algo que no lo pueden hacer, y no por eso es porque tengan 10 millones de clasificaciones, y que para que lo hagan haya que medicalizarlos, que es lo que está pasando como fenómeno en las grandes ciudades. Y es gravísimo esto. Es decir, tenemos que asumir que si un nene de 2 años, yo vuelvo con los 2 años porque tengo muchísimos años de sala de 2, entonces tengo ahí muchísimos recuerdos. Uno les decía, ahora no podemos hacer esto, y ellos se encaprichan y están en la época del no, y te dicen no. Y vos le decís, tenemos que ir al patio, y ellos dicen no, y hacen todos los berrinches, todos los gestos, todos los, ¿no? Y uno lo mira de nuevo y le dice, pero ¿sabes qué pasa? Es que vos no te podés quedar acá solo. Después podés elegir otra cosa, pero ahora tenés que venir conmigo, esta vez no podés elegir. Y salvo que pase algo excepcional, que puede pasarle, el niño automáticamente va con uno, no pasa más nada. Es decir, hay algo de no haber encontrar esa forma de encontrarse con el otro, porque también hay
un no mirarles y no conocerles. Cuando uno pasa muchísimas horas, se va construyendo un saber, y es de eso de lo que vos creo que hablabas recién, Débora, que también hay que recuperar, que es lo que suele pasar en los espacios comunitarios, donde no privilegia la jerga, no está por encima de lo que pasa de verdad. Lo que está ahí es lo que pasa de verdad. La jerga se la dejan a la gilada, para decirlo a lo bruto entre nosotros. Y ahí pasan cosas de verdad. Y ahí hay gestos educativos freirianos. Yo estoy pensando ahora, después de que hablé de Simón Rodríguez, ¿no? Es un tipo que le enseñaba a Bolívar a ver el mundo mirando a Bolívar. Y tenía un pibito adelante, no tenía al Bolívar que nosotros nos contó la historia, que libertó, que San Martín, no era un hombre tan importante, era un nenito de clase alta, un nenito con sirvientes, un nenito que tenía todas las condiciones para que el mundo le importara la nada, y que sin embargo, con un maestro al lado, llenándolo de preguntas, fue Simón Bolívar. No, nosotros a veces perdemos de vista el gesto más humanitario, pero no porque nosotros seamos distraídos o mala gente, sino porque el capitalismo nos despojó de eso, necesita despojarnos de eso para llevarnos de las narices para donde ellos necesitan. Hay que volver a acompañar a los maestros, a los educadores, y nosotros mismos que trabajamos de eso también, a volver esos gestos, ¿no? Por eso el monstruo de colores triunfa, porque no hay nadie que te hable de eso. Y bueno, flaca, viene uno y te habla de la alegría, y eso, me arreglaste la vida. Y encima la ESI me dice que hable de la alegría y me dice cómo le enseño. Y bueno, todos los libros españoles, dale que te dale. Ahora ya estaríamos más complicados, nos agarró una época de dólar bajo, porque ahora ya de solo el dólar nos hubiera ayudado para no tener ese lío. ¿No? En ese momento el dólar estaba bajo y se podía comprar. Bueno, es un fenómeno que no es un fenómeno, digamos, casual. Bueno, nada. No sé quién más se anima a abrir el micrófono. Hola, no sé si se me escucha, porque estoy Sí. desde el teléfono y la verdad se me hace re difícil. Jorgelina, se te Bueno. escucha perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, yo soy Jorgelina, soy de la ciudad de Tandil. Tengo la suerte, en mi caso, de estar trabajando con Mónica, y ahora recién nos vamos a conocer formalmente porque estoy haciendo mi proyecto de tesis y ella está revisándolo, así que en mi caso, bueno, también trabajo en un jardín preuniversitario de la ciudad de Tandil, que depende de la universidad, y se me venían un montón de situaciones y de cosas a la cabeza cuando Mónica hablaba, y en estos intercambios que estoy escuchando a distintos colegas, compañeros y compañeras. Bueno, el tema del jardín maternal justamente es para nosotros como que salen muchos temas a debate, y me fui anotando algunas cosas, como por ejemplo el tema de la evaluación de los aprendizajes, de qué evaluar, qué vamos a mirar, el tema de las actividades cotidianas, cómo las hacemos, cómo las llevamos adelante, en qué pensamos, ese sujeto que está justamente construyendo su subjetividad, cómo lo acompañamos en ese proceso, el tema de los límites, que es un tema que muchas veces traen las familias a discusión, de qué manera nosotros lo abordamos en los jardines y en los espacios educativos, el tema de la alimentación saludable hoy también, con un montón de etiquetas, y digo etiquetas por el tema de las etiquetas que aparecen en los productos y la cantidad de hoy reglamentación que ha salido y que nos acompaña para justamente nosotros desde las instituciones educativas, y en el caso del jardín maternal que propiciamos alimentos, bueno, cuáles son verdaderamente los que vamos a poder dar, compartir. Así que bueno, nosotros tenemos un proyecto de alimentación saludable, por lo tanto fue repensar todo lo que venía acompañando ese proyecto. Y ahora me ponía a pensar hasta en las lecturas que hacemos, ¿no? Las discusiones que tenemos
junto al equipo de gestión y al equipo docente en cuanto a las lecturas que acompañamos y llevamos a nuestros niños y niñas a las distintas salas. Me parece ahí también, en mi caso, que también soy profe de la Universidad de acá de Tandil, que el tema de los espacios comunitarios hoy, que realmente en nuestra ciudad por lo menos surgen y van apareciendo a partir de las necesidades comunitarias, me parece que una buena instancia, por lo menos para nosotros, sería poder compartir, y esto que Mónica decía, de escuchar cuáles son las necesidades, o qué creen que tendríamos que enseñarles, que me encantó esa pregunta, ¿no? ¿Qué creen que tendríamos que enseñarles a esos niños o a esas niñas que están en los espacios? Y que asisten, por supuesto, acompañados de las familias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un montón de cosas para compartir, para pensar, y bueno, agradezco y celebro este espacio. Por supuesto, la semana virtual del UNIPE siempre nos convoca, así que gracias por el espacio, por traer profesionales e investigadores de nuestro país y de otros espacios y de otros lugares tan potentes bueno, que nos ayudan a seguir reflexionando. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Mientras tanto, acá leemos el chat. Javier plantea, está muy activo participando, gracias Javier. Dice, la educación emocional, el enfoque posmo emparentado con la meritocracia y la despolitización. Sí. Nora plantea un agradecimiento y la importancia de repensar la educación desde la cuna. Vero Verónica. levantó la Sí. mano. Justo te nombré. Hola, Verónica. Justo te nombré. No te estamos escuchando. Tiene el micrófono silenciado. Está silenciada, Vero. Espera, ahí está, ya te habilité el micrófono, Verónica. Pero no te escuchamos todavía. A ver. Espera. A ver, Verónica, ahí. No, ahí está silenciada. Está silenciada, sí. Vero, seguimos sin escucharte. No sé si es... A ver, Verónica, no toques nada. Yo te desmuteo desde acá, a ver si puedo. Ahí está, a ver si te escuchamos. No. ¿Querés escribir en el chat? Pero seguramente debe ser bastante. Sí, ay. Ay, qué lástima. Te queremos escuchar, Verónica. Sí, seguís con el micrófono silenciado. Acá en el chat dice que como siempre nos dejás pensando, Mónica. Sí. Bueno, ¿se escucha? Yo quería un poquito también hacer algún aporte. ¿Se escucha bien? Perfecto, Adriana. A Verónica le debe pasar lo que me pasó a mí, que tuve que actualizar el Zoom y no se me escuchaba en el audio, así que lo pude solucionar ayer este tema. Verónica debe estar igual. Bueno, aprovecho, sí, aprovecho, bueno, para agradecer al equipo de UNIPE porque esta propuesta, la verdad que es muy, muy significativa en estos momentos, muy actual, todas las temáticas que se han abordado. Y bueno, también agradecer a Mónica, que acá en la provincia de Neuquén
gracias a Dios nos acompaña desde hace mucho tiempo, acompaña nuestro andar en todo lo que ha tenido que ver con el pensar lo educativo para nuestras infancias, acompañándonos también en el proceso de la actualización de nuestro diseño curricular. Con alegría la veo a Pitu, que es una profe que estuvo en el equipo curricular, me pone muy contenta, y a nuestra compañera Glenda Temi también de Tosmalá. Esto es muy lindo, el poder encontrarnos todos, ¿no? En este espacio colectivo, poder pensar juntas, juntos, juntes, esto de poder revisar y pensar la manera de lo educativo, ¿no? A mí me hace ruido mucho esto de pensar propuestas enriquecedoras, de no tener tantas recetas. Hoy lo tecnológico todo lo encontramos googleando, y a veces no pensamos en estas propuestas que tengan que ver con lo nuestro, con lo latinoamericano, ¿no? Tenemos mucho para enseñar, mucho para aprender entre nosotros, mucho para aportar y enriquecer las propuestas para los niños pequeños. Y de eso se ha tratado. Nosotros, cuando actualizamos nuestros diseños, las compañeras docentes nos decían, empecemos a contar y a enseñar lo que tenemos en nuestra provincia, lo que tenemos en lo más cercano, en lo que tenemos en Argentina, en lo que tenemos en Latinoamérica. Y me parece que eso nos ayuda a pensar mucho, nos deja con muchas preguntas, Mónica. También me hace siempre ruido el tema de la medicalización en las infancias, ¿no? Nos encontramos con diversidad de infancias y muchas veces no sabemos cómo llegar con propuestas enriquecedoras, ¿no? Que vayan acompañando sus trayectorias. Y bueno, y la gran disputa que siempre, por lo menos a quienes nos hemos tratado de pensar, de armar equipos, de hacer debates, es quién se hace cargo dentro del Estado, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, el de Educación. Qué gran disputa que es eso, ¿no? Y cómo nos cuesta trabajar en forma colectiva, pensando juntos en las infancias, pensando juntos qué es lo mejor, en qué espacios, en qué formatos. Nosotros hemos hecho algunas capacitaciones con Mónica, donde pudimos incluir a todos los centros de cuidados infantiles, antes se decían WAP, CSI, pero la idea es de ir pensando, a ver, ¿qué hacemos con todas las que acompañan, con todas las que también intentan enseñar y se preocupan, y bueno, y hacer algo por trabajar en conjunto, ¿no? En forma articulada. Y eso para mí es la gran discusión, por lo menos acá en nuestra provincia. Esperamos seguir pudiendo hacer propuestas concretas, ahora que cambia una gestión de gobierno, que podamos trabajar mucho en forma colectiva. Ese es el gran desafío, por lo menos pensando hoy en nuestro Neuquén. Así que bueno, cariños a todos y un abrazo fraternal desde Neuquén, que hace bastante frío. Bueno, Gracias. ahí parece, gracias, ahí parece que Verónica ya puede comentar, hablar, y la podemos escuchar. Después leemos las intervenciones en el chat y hay varias manos también levantadas por ahí. A ver si ahora se escucha. Hola. Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, primero esta tecnología que a veces conspira en nuestras contra. No, yo un poco lo que quería abonar a la idea de Mónica respecto de las posibilidades, ¿no? Una palabra que no sé, tal vez en alguna de las caídas, porque me caí varias veces de la reunión, la hayan mencionado, pero me parece que se trata de estas experiencias del laburo territorial, de las experiencias de gestión comunitarios, el dar posibilidad. Me parece que ahí hay una clave, ¿no? El mirar al pibe con sujeto de derecho y dar posibilidades que a veces son las únicas posibilidades que tienen. Y ahí hay un gran desafío, porque muchas veces los recursos no alcanzan, la normativa que se interpone, que una salida educativa se complejiza, porque no tenemos los recursos. Bueno, ¿cómo sorteamos todas esas dificultades que se van presentando
porque a los pibes hay que darles oportunidades, y la primera infancia también las tiene que dar. No sé, eso quería como remarcar o poner un poco el acento sobre la práctica docente que tenemos, la tarea que tenemos diariamente en las aulas, pensando en todo este recorrido que se ha hecho hoy de qué queremos enseñar para estos pibes, qué recortes queremos para estos pibes, qué contenidos queremos para estos pibes. En nuestro caso, el jardín que mencionabas hoy más temprano, es una escuela de gestión social que nace de una necesidad del barrio. Nace como, no había respuesta del barrio, en el barrio no había respuesta del Estado, y quien organiza el jardín es la sociedad civil. La sociedad civil se organiza, la comunidad, y crea un jardín de infantes, cuando no se hablaba de gestión social todavía. Y los pilares que tiene la escuela están fundados en ese trabajo con la comunidad, con el barrio, con el afuera, los problemas sociales nos atraviesan, entran en la escuela permanentemente. Que esa es la tarea que tenemos que darnos con la comunidad, el poder trabajar en el barrio y con la familia que es del barrio, con la familia que elige el proyecto porque se enteró por las redes sociales, porque la escuela tiene orientación en arte, y entonces mucha gente viene por el proyecto porque se encuentra en las redes sociales, pero también hay algo que es porque hay radio, porque hay teatro, porque hay un montón de posibilidades para los pibes que la hace atractiva para la familia, y muchas veces las familias que están más lejos son las que más se comprometen en el proyecto, pero hay otras que están en el barrio y no se comprometen tanto. Entonces ese desafío que nos vamos, en el que nos vamos metiendo todos los días, me parece que se trata de eso, ¿no? De dar posibilidad, de trabajar cotidianamente con la comunidad y pensar juntos, ¿no? Porque si se nos meten, digo, el domingo es una fecha clave, ¿no? Para que nos jugamos un modelo de país. Me parece que ahí tenemos que pensar como educadores qué transmitimos también a nuestras familias, porque esto que decimos que la educación es política, no es neutral, nos tenemos que posicionar. Me parece que desde ahí tenemos una gran tarea en cómo pensamos cada cosa que pensamos para las infancias, ¿no? Bueno, perdón, muy desorganizada en lo que estoy diciendo, pero la tecnología me jugó una mala pasada. Les agradezco por el espacio y la paciencia. No pasa nada. María Alejandra tenía levantada la mano. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo también soy de Tandil, compañera de Jorgelina, de la Facultad de Ciencias Humanas, y de Paz, que está por ahí también la veo, otra compañera de la carrera de Educación, somos todas docentes de la carrera de Educación Inicial. Bueno, muchas cuestiones, ¿no? que aparecieron en esta charla. Una que me preocupa y que vengo advirtiendo desde mis 20 años de ejercicio en la docencia. Fundamentalmente tuve experiencia en el jardín maternal, pero mucho en el jardín de infantes. Digo, es cómo hay una, no sé si sobrevaloración, pero una fuerte presencia de la didáctica, ¿no? Y una disminución en las discusiones pedagógicas, ¿no? Advierto, y coincido con vos, Mónica, en esto, ¿no? En cómo se requiere nuevamente ese diálogo entre esa recuperación de la pedagogía, de la mirada pedagógica, de las finalidades que perseguimos, interpelada fuertemente desde una nueva concepción de infancia, ¿no? Digo, cómo nuestras prácticas pedagógicas y nuestro lugar adulto, ¿no? En diálogo con la infancia, ¿no? Desde un reconocimiento, desde su carácter ciudadano, ¿no? Que advierto que por ahí todavía queda como muy reducido al derecho a la educación, y no tanto a ese ejercicio de ciudadanía, a esa recuperación de su mirada, de su problematización del mundo, y de su estar en el mundo, que también nos interpela como adultos. Y en ese sentido, digo, también otro como
por otro lugar, ¿no? Esto como más desde mi lugar de docente en el nivel, pero digo, desde nuestro lugar en la universidad, digo, y en esta responsabilidad social de intervenir, digamos, en los espacios comunitarios, ¿no? ¿Qué dispositivos, ¿no? ¿De qué manera, cómo se materializa estas ideas, ¿no? Estas formas de acercarnos para generar diálogos reales entre los saberes que portamos como educadores y como educadores formados, en esa ecología de saberes que se producen en el territorio, ¿no? Porque creo fuertemente en los coprotagonismos, ¿no? Infancias, adultos, educadores populares y educadores formales, por decirlo de alguna manera, investigadoras, investigadores y docentes, ¿no? Creo en ese protagonismo, coprotagonismo, y como que creo que es un desafío o algo por lo menos que me preocupa, cómo uno materializa esos diálogos para construir nuevos saberes, nuevas formas de estar y nuevas formas de intervenir. Esa es como, digo, tengo la sensación que traes, Mónica, digo, porque lo encontré en tus lecturas y en tus exposiciones, un paradigma que es disruptivo con lo que nosotros venimos escuchando y consumiendo como docentes, digo, y valoro fuertemente todos los aportes que la didáctica y la didáctica constructivista y estos grandes investigadoras vienen haciendo al campo, pero siento que eso ha cobrado un protagonismo que, digamos, corrió de escena a la pedagogía. Creo que vos traes que instalás nuevamente, reinstalás esta discusión, y mi pregunta y preocupación es por los dispositivos para empezar a materializar estas cuestiones en el territorio. No sé si me explico. Bueno, eso quería compartir, reflexiones y preocupaciones. Gracias, Alejandra. Laura también tiene levantada la mano. No sé si la levantó porque se equivocó o... Perdón, no me había activado el audio. Te escuchamos. Ay, sí, pero se me desapareció la pantalla. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Pues yo dejé Sí. de ver y no sé por qué. Bueno, no, mi pregunta era un poco retomar lo que dijo María Alejandra. Le quería pedir a Mónica si podía explicar, explayarse un poco en esto que ella había planteado, porque me había quedado como que lo dijo muy rápido y quería verlo como en situaciones, en ejemplos. Yo trabajo, estoy viviendo en Uruguay en este momento, justo Javier no lo dejé de ver, pero quería saludarlo. Yo soy argentina, pero estoy viviendo en Uruguay hace un tiempo, y si bien es cierto que hay algunas cosas que Argentina y Uruguay comparten, lo que tiene que ver con el trabajo concreto en primera instancia no es tan similar, en el sentido de que en Uruguay existen los centros de atención a la primera infancia que son organizados por asociaciones civiles y a cargo de educadoras, y que tienen, bueno, toda una organización muy interesante, que me parece que en algunos aspectos comparte con estas características de la educación, digamos, comunitaria y popular. Pero que buscan, digamos, trabajar ese binomio entre educar y cuidar, y que cuesta a veces ver las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, y se refleja mucho más lo que tiene que ver con el cuidado, y a su vez hay todo un equipo interdisciplinario que no son educadores que están detrás. Entonces, bueno, quería como que ella podía explicar esto, porque a mí es algo que me resuena y que me genera como cierta inquietud, porque veo que muchas veces se cumplen los derechos que tienen que ver con la cuestión del cuidado. Entiendo que también uno enseña cuando cambia un pañal, cuando alimenta, cuando ayuda a que un bebé duerma, pero también veo que hay otras cuestiones que no se visualizan, que son algunas de aquellas que plantea generalmente Rosa Violante, que tienen que ver con la enseñanza integral, de 0 a 3 sobre todo.
Bueno, no sé si soy clara. Y ahora no sé por qué dejé de ver y me resulta como raro no poder verla. Pero ¿Hola? te escuchamos Bueno, bien, te escuchamos perfecto. Entonces, perfecto. bueno, gracias. No sé tampoco cómo sacar el micrófono ahora porque no sé por qué mi pantalla quedó en blanco. Moni, si le querés contestar, ahí. Sí. Sí, a ver, pensaba, porque además por la hora por ahí tenemos que pensar. Por un lado, bueno, agradecer esto que vos decías, María Alejandra, porque me hace sentir que no estoy tan sola viendo. Me parece que son discusiones pendientes, que son cosas, digamos, son perspectivas que se tienen que ir instalando en la medida en que surja una mirada de necesidad, ¿no? De preguntas que nosotros vamos a ubicar en el campo de la pedagogía, pero que necesariamente se van a nutrir de distintas perspectivas y que incluso van a incluir a la didáctica, pero pensar esta didáctica como experiencia en términos de Paulo Freire, y no como el sostén de la perspectiva instrumental de la tarea, ¿no? En estos análisis que invitan a mirar al aula, a la clase, desde lo instrumental, lo psicoanalítico, lo filosófico, lo político, ¿no? A la que siempre nos ha invitado Marta Souto, me parece que es clave. Pero por otro lado, pensar que esta es el producto del desembarco, de las lógicas tecnocráticas en los 60, el avance de las dictaduras a continuación, y la suerte digamos, de cristalización del armado de lo que se llamaban las cajitas, lo que estaba cerrado como en un packaging de formación del docente que instala con fuerza a los 90. Es un poco la metáfora y la condensación de todo eso. Inicial siempre es el lugar por donde se prueban muchas cosas, ¿no? Pero para todo esto lo que yo creo que hay que tener es una fuerte valentía, lo digo así como con cierto temor, porque es arriesgado, de poder mirar lo que no estamos haciendo bien, dejar de convencernos de que todo está bien, ¿no? O sea, estar incómodos. A veces es una incomodidad permanente que tampoco está buena y a uno le pega el toque por ahí, y entonces decís, no, me tengo que calmar, no, todo está, ¿no? Pero en la tradición de los últimos tiempos se ha llevado todo un lugar donde lo que justamente triunfa, pero no solo en la educación inicial, es en general. Si uno mira los discursos pedagógicos, podríamos decir, en relación a la educación, hay mucha más fuerza de la poética, ¿no? De lo bien dicho, de lo lindo dicho, que de la fuerza de lo que se está diciendo. Es decir, montones de discursos muy lindos que dan ganas de leer, de escuchar, pero ¿qué dijeron? Nada. ¿Qué haces con eso un maestro en el aula? Bueno, va a buscar la didáctica, y ahí se consolida, ¿no? Tenemos un problema grande con esta cuestión. Y en relación a lo que vos decías, Laura, a mí me parece que es una vieja discusión. Creo que el texto de Doncelo, de la Policía de las Familias, ayuda a entender un poco esto. Cuando él habla de esa alianza que hace la mujer con la medicina moderna, y esa alianza siempre va a poner a la medicina por arriba, siempre va a desconfiar, ¿no? Y entonces, ¿quién dice mejor cómo se cría un chico? Bueno, lo dice mejor él, ¿quién? El psicólogo. Pues si uno mira hoy por hoy, quienes están sentados a las mesas de la discusión, lo hablamos mucho, la miro a Flavia porque hemos tenido larguísimas charlas con ella y otra compañera, Liliana, sobre esto. Quienes están sentados a la mesa no son los pedagogos como maestros, digo, son los que nos dedicamos a esto. No estamos. Está el trabajador social, está el antropólogo, está lleno de abogados, está lleno de gente de salud, no están los docentes. Resulta que a los docentes les confían los pibes desde los 3 años hasta los 20 no sé cuántos que salen de los posgrados, ¿no? O del terciario, de manera obligatoria. ¿En qué lugar nos ponen si no nos invitan a la mesa? Estamos siempre puestos en el lugar de la sospecha, es un punto de partida. Uno no se puede enojar con la madre que va a pelear la puerta del jardín no sé cuánto, si el primero que no me convoca a estar en la mesa es el Estado. Si es más importante lo que dice y aporta un sociólogo que viene no sé dónde, no sé quién, no lo digo en contra de los compañeros, digo en relación a, ¿no? ¿Qué es lo que dice un maestro? Pero como si el maestro está un montón de horas mirando al pibe a los ojos, escuchándolo, escuchando a la familia, viendo, oliendo, sintiendo lo que pasa ahí, ¿no? No, pero lo que ellos dicen no importa. Lo mismo, muchísimo más cuando es un educador sin título, ni que decirle lo que se piensa, ¿no? Y eso es un punto de partida. Entonces lo que antes decía Débora,
¿no? Y ahí yo lo que digo, Laura, es que hay un avance de eso nuevamente, que tiene que ver con la disputa, es una disputa laboral y de incumbencias, ¿eh? Ahora, todos sabemos perfectamente que un niño sano, la familia no lo lleva a estimulación temprana. ¿Por qué en una institución tiene que funcionar de esa manera? ¿Qué es lo raro de eso? Hay algo, y es una disputa porque se parte de una desconfianza y porque además se quiere creer que es una cuestión de técnica. Y yo ahí creo que el haber sostenido, por eso yo vengo conversando con algunas compañeras, Flavia entre ellas, esto de cuánto lugar al juego, ¿no? Porque no es que esté mal el juego, por favor, no estoy diciendo eso, ni que lo discutimos al asunto. Lo que digo es que se le pone una fuerza que pareciera que para que esté el juego no tienen que estar otras cosas, y no es tampoco así, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de quiénes son los, o sea, es mejor, yo lo estoy escuchando mucho de las compañeras que están queriendo que pasen en jardines de la ciudad de Buenos Aires, donde los CPI tienen cargos de salud, y las maestras dicen, ay, pero está bueno, ellos están mejor que nosotros, porque tienen al psicólogo, claro, porque le tienen miedo a no poder trabajar con un nene normal, pero normal en los términos que la salud lo dice, normal en los términos que lo dice la sociedad, cuando nosotros estamos tratando de salirnos de esas etiquetas de la normalidad. No hay una normalidad, hay niños con unas necesidades propias de la edad, de los desarrollos, de las comunidades en las que viven, y maestros que tienen que seguir un esquema que no es el mirar lo que pasa ahí y resolver. O sea, la maestra para que hacer bien su trabajo tiene, o la educadora tiene que seguir una serie de propuestas que no necesariamente tienen que ver con lo que está pasando ahí. En esos desfasajes aparece la inseguridad y entonces, claro, mejor que venga alguien que sabe, pero ¿y qué? O sea, ¿a quién se le ocurriría de nosotros para vivir bien y saludable estar todo el día con el médico al lado? ¿A quién se le ocurriría? O sea, el médico te dice, mira, no comas esto que te va a hacer mal. Pero vos no tenés al médico todo el día al lado, si sos una persona que no tenés ningún desequilibrio psíquico. ¿Estás? Tratando de hacerle caso, tratando de hacerle trampa, pero estás solo. ¿Por qué con los pibes no? ¿Por qué es mejor que haya un montón de gente, ¿no? ¿Por qué pensamos que es mejor el musicoterapeuta, por ejemplo? Les digo algo que hablamos con compañeras, que un profe de música. ¿Cuál es el temor al niño que tiene que aparecer? Bueno, ahora, el punto es que eso aparece porque lo que se está haciendo es corriendo al docente de la escena. Volvemos a algo que es casi anterior a la creación de los dispositivos modernos, del sistema educativo. O sea, no se confía en que el docente es alguien que puede estar educando. Y por eso es un clima de desconfianza generalizado. Por eso inmediatamente los medios se prenden a decir barbaridades, como han dicho cuando fue el caso de nuestras compañeras del Distrito 9 en la Ciudad de Buenos Aires. Barbaridades, sin tener la menor idea de lo que estaban diciendo. Y aún los periodistas que para otros temas uno considera confiables. Entonces, ahí me parece que el punto es ese. Es una disputa de incumbencias, que es una disputa laboral, pero es una disputa por el proyecto de quiénes van a recibir y educar a los que nacen. Y yo ahí decía recién, y con esto cierro, que hay, el haber instalado durante tanto tiempo la discusión entre asistir y educar fue parte de la trampa. Porque nadie enseña sin cuidado. Eso es imposible de pensar. Y el avance de los feminismos, ¿no? La sociología del feminismo, que instala la lógica del cuidado, hace perder también al niño, en este caso la niña, el niño de vista, porque la preocupación por el cuidado desde esas perspectivas tienen que ver con el sujeto familia y mujer que tiene derecho a que le cuiden el hijo, pero no está pensando en lo que se le ofrece al chico. Entonces, cuando uno va, en el caso de la Argentina, a hablar con la justicia dice, bueno, ustedes que necesitan la vacante, yo le doy la vacante donde sea, se la doy. Y nosotros docentes decimos, no, pero esta institución no cumple las condiciones. Ah, bueno, pero usted lo necesita que se lo cuiden, bueno, yo se lo doy. Y tuvimos una ministra de las mujeres que pedía guarderías,
cuando para la educación inicial es un tema atrasadísimo ya ese que habíamos superado. Bueno, resulta que no lo superamos, de un golpe de suerte en 2 minutos otra vez estaba todo el mundo hablando de la guardería como derecho. Por eso yo hablo de esos 3 sujetos, de los cuales, digamos, los cuales aparecen en los enunciados y en las argumentaciones de manera confusa, revuelta, ¿no? Y no se termina de identificar cuál es el problema en cada caso. Porque si, claro, si vos el Día de la Mujer salís a decir que las mujeres tienen derecho a las guarderías y reivindicás los reclamos del feminismo de los 60, atrasás en todo lo que avanzamos en las instituciones para el nivel. Ahora, ¿estamos diciendo que las mujeres no lo necesitan? No, estamos diciendo que necesitamos instituciones que cuiden a la mujer, a la familia, porque no siempre son mujeres nada más, y a los pibes. Y que cuiden las condiciones dignas de las otras mujeres que trabajan ahí. Al decir de Nancy Freire, una de las feministas, muchos de esos reclamos son hechos por mujeres que dejan a sus hijos en manos de mujeres vulneradas en sus trabajos. Bueno, es hora de empezar a sincerar todo esto. Entonces no es un tema fácil de resolver. Mientras tanto, a la maestra que está trabajando ahí, a la educadora, al educador, a los educadores que están allí, y bueno, le tiramos más jerga, que hagan, total del problema nos ocupamos nosotros. Entonces se abren espacios, se hacen cosas, y bueno, acá lo que hay es una discusión pendiente, que es la discusión con qué proyecto, en este caso nuestro país, va a recibir a los que nacen. Les digo, de acá al domingo nadie creo, yo por lo menos la tengo clara. Si tuviera que ir a votar el domingo con esa pregunta, estoy en el horno. Si alguno la tiene claro, me escribe por privado, como se dice en las redes. Me lo explica. Creo que nadie te va a escribir, Mónica. Bueno, si, no sé, Mónica, descalzo, si querés vamos cerrando. Sí, a lo mejor recuperar rápidamente intervenciones del chat, 2 colegas que comentan sus experiencias, en un caso, un jardín maternal en un contexto de encierro, en una cárcel, otra colega que da a conocer la experiencia del jardín maternal que funciona en el espacio del Instituto de Formación Docente y que articulan las actividades de formación con las tareas que llevan adelante acompañando las infancias, el estudiantado. Y después muchas palabras de agradecimiento, preguntas, intervenciones en relación con esta idea del docente que muchas veces se cuestiona si es su lugar y se autocensura frente a otros profesionales. Así que bueno, todas unas intervenciones y preguntas que son muy importantes, y creo que esta charla que nos dio Mónica sobre la educación popular, sobre la educación, nos deja con muchas preguntas, lo que es muy bueno para seguir pensando con una mirada renovada y la posibilidad de gestar con otros y juntes otros mundos posibles a partir de este mundo al que llegan las infancias. Bueno, no sé, Mónica, si querés decir algo más para cerrar. Débora. Yo solo agradecerles a todos y a ustedes especialmente por la invitación. Gracias. Muchas gracias. No, agradecer, gracias por la convocatoria, digo, por esta invitación. Digo, en el chat apareció mucho esto de hay que seguir pensando, sí, me parece que la disputa está por seguir pensando el sentido de lo común, como nos propone la educación popular, y cómo eso común ancla en una experiencia educativa concreta en cualquier espacio educativo.
así que celebramos este espacio. Muchas gracias a todos, a todas las que estuvieron presentes, y nos vamos despidiendo.